Voy a colocar nuevamente el enlace de la asistencia. Hugo Ernesto, ¿usted me puede ayudar, por favor, copiando y pegando el enlace de la asistencia mientras estoy en la sesión? A pesar que no tenía... Listo, gracias. Sí, A ya. pesar de que no tenía conocimiento de nada. Ah, Yari me dice que a pesar de que no tenía conocimiento de nada, ha entendido todo muy bien. Ah, bueno, Yari, qué bueno, me alegra mucho eso. Excelente, perfecto. Bueno, ya van siendo las 11 de la mañana, voy a esperar otro minutico a ver si se incorporan más compañeros para que demos inicio a nuestra tercera sesión en línea. Ya empezó la grabación. Tenemos hoy 19 de marzo del año 2021 y estamos iniciando nuestra tercera sesión en línea, la penúltima de este curso, el curso de la Comisión de Personal para Empleados de Carrera Administrativa que inició desde el pasado 3 de marzo, del cual ya hemos desarrollado 2 semanas, estamos en la tercera semana o tercera actividad. El enlace de la asistencia está colocado ya en el chat. Hay un compañero que me está haciendo el favor, Ernesto y Javier también me están haciendo el favor de copiar el enlace de la asistencia para los compañeros que se van incorporando. Ya hicimos la prueba de sonido. Si alguno tiene dificultades con el sonido, por favor salir y volver a ingresar. Pero ya hicimos la prueba con el sonido y también ya me corroboraron que se está visualizando la presentación, entonces voy a dar inicio como tal a esta presentación. Como les decía, estamos en el curso de la Comisión de Personal para Servidores Públicos. Les doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes, quienes van a visualizar posteriormente esta sesión a través del enlace de la grabación. Estamos en la actividad número 3. Mi nombre es Sandra Franco Muñoz y tengo el gusto de acompañarlos en esta formación. Tengo una frase motivadora para esta mitad del curso, digámoslo así. El éxito de una empresa es simplemente el reflejo de la actitud, del grado de motivación y del compromiso de las personas que la forman. Entonces es muy importante y sobre todo en esta administración pública por competencias que está basado o se ha baseado, digamos, la nueva administración pública en el talento humano. Entonces es muy importante que el talento humano que conforma la administración pública o los servidores o funcionarios públicos tengan una actitud positiva, un grado de motivación y de compromiso con la institucionalidad elevado que nos permita alcanzar lo soñado y lo anhelado, que es posible, una administración pública eficiente y eficaz. Y sobre todo transparente. En el orden del día, entonces hoy tenemos la bienvenida, la asistencia, que ya estamos colocando el enlace de la asistencia en el chat, como es costumbre, con colaboración de unos compañeros. Vamos a ver algunas generalidades de la tercera unidad, una actividad interactiva y vamos a ver también en qué consiste el plan de mejora, porque ya hay aprendices que están en un plan de mejora y finalizaremos con las preguntas. Pero en un contexto general de lo que hemos estado viendo de la administración pública y del Estado, es importante traer este énfasis, digamos que este resumen o este compendio de lo que es la institucionalidad en Colombia, ¿sí? Para poder entender que todos los fines y los objetivos del Estado y los fines esenciales de él se desarrollan a través de esta institucionalidad. Y es en cabeza de la Presidencia de la República, porque recordemos que habíamos dicho que Colombia es un Estado unitario, es una república unitaria. Y teníamos la claridad de que república unitaria quería decir que tiene una sola constitución, un gobierno central con descentralización administrativa en los entes territoriales y una sola cuerpo legislador, que es el Congreso. Eso es cuando hablamos de la República Unitaria. Y hay un establecimiento de unas políticas y fortalecimiento institucional y asesorías y evaluación en cabeza de la función pública, del Departamento Administrativo de la Función Pública. Y hay una administración, un ente que vigila la carrera administrativa con una autonomía de origen constitucional, que es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y hay también una institución que forma, capacita y asesora en lo que tiene que ver con la administración pública y la función pública, que es la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública. Y también entonces tenemos ya las entidades, organismos del Estado colombiano, que son los que en últimas ejecutan
las políticas institucionales y realizan en sí la función y el servicio público a través de toda la amplia gama de entidades y de organismos que tiene nuestro Estado colombiano. Ese es el énfasis, ese es, digamos, el resumen o el marco conceptual de lo que es la institucionalidad en nuestro Estado colombiano. También habíamos hablado la semana pasada de unos niveles jerárquicos por funciones. Entonces, Colombia tiene un subsistema del empleo público que está organizado en este orden jerárquico. Tiene un sistema de clasificación de empleos por niveles jerárquicos y por grados. Y se cuenta con manuales de funciones estructurados por los núcleos básicos de conocimiento. Se adelantan acciones para contar con un sistema moderno de gestión de talento humano por competencias, era lo que les estaba hablando del principio, de lo que está buscando y a donde aspira esta administración pública de nuestro país, es llegar a tener una gestión de talento humano por competencias. Y veremos que el decreto 815 del 2018, por el cual se modifica el decreto 1083, que es el único reglamentario del sector de la función pública en lo relacionado con las competencias laborales. Entonces vamos a ver que nos hablan de unas competencias laborales y unas competencias funcionales y unas competencias comportamentales, y nos hablan en las convocatorias cuando nos inscribimos a esas vacantes de unas pruebas escritas que nos van a evaluar esas competencias. Entonces las traigo a colación para que conozcamos un poquito de ellas. Quienes ya la conocen, pues perfecto, nos podrán contribuir con su saber, y quienes no, para que tengamos mayor claridad al respecto. Entonces tendremos que basarnos en el decreto 815 del 2018, único reglamentario del sector de la función pública, en lo relacionado a las competencias laborales generales para los empleos públicos. Esto solo se aplica para el empleo público en los distintos niveles jerárquicos. Entonces hablaremos de competencias funcionales. ¿Qué son las competencias funcionales? Entonces dice que las competencias funcionales precisarán y detallarán lo que debe estar en la capacidad de hacer. Entonces, ojo con ese verbo rector, el hacer. Es el hacer del empleado para ejercer un cargo. Esas son las competencias funcionales, las que son inherentes al hacer, a la función real de cada uno de los cargos. Y se definirán una vez se hayan determinado el contenido funcional de aquel, o sea, la función específica en el manual de funciones de ese cargo. Y hay unos parámetros por los cuales se determinan esas competencias funcionales, que son los criterios de desempeño o resultado de actividad laboral, que dan cuenta de la calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones. Un segundo parámetro son los conocimientos básicos que corresponden a cada criterio de desempeño del empleado o del empleo, y los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleo. Todo esto es base para las pruebas escritas. Eso es lo que nos miden en las pruebas escritas cuando refiere a la parte funcional, al componente funcional. Veamos las competencias comportamentales. Entonces, estas tienen que ver más, como su nombre lo indica, con el ser, ¿sí? Si las primeras, las funcionales, tienen que ver con el hacer, estas tendrán que ver con el ser. Dice que las competencias comportamentales se describirán teniendo en cuenta los siguientes criterios. Entonces vamos a traer algunos de los criterios con los cuales se describen las competencias comportamentales. Responsabilidad, si tiene personal a cargo, habilidades y aptitudes laborales, responsabilidad frente al proceso en toma de decisiones, iniciativa e innovación de la gestión, y valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. Son algunos criterios con los que se trabajan las competencias comportamentales. Esas competencias comportamentales, hay unas que se llaman comunes o transversales a los servidores públicos. Esas competencias comunes son las competencias que son inherentes al servicio público y que debe acreditar todo servidor, independiente de la función y de la jerarquía y de la modalidad laboral con la cual se vincule con el Estado. Entonces, se llaman transversales o comunes porque las debemos tener todos los servidores públicos, independiente del cargo que ocupemos o nivel jerárquico que desarrollemos o la función que estemos desarrollando. Una de ellas, que traigo aquí como ejemplo, es el aprendizaje continuo. Entonces, ¿cómo debemos aprender a leer o a interpretar esas competencias?
Entonces vemos tres columnas. La primera, el nombre de la competencia. La segunda, la definición de la competencia. Entonces, para el ejemplo que estoy trayendo, aprendizaje continuo. Dice que su definición es identificar, perdón, doy acceso a compañeros que tengo allí ingresando. Los compañeros que están ingresando, buenos días, bienvenidos. Entonces, en esas competencias decíamos que teníamos tres columnas. La primera, la definición de la competencia, y la tercera columna, la de las conductas asociadas. Entonces, para el ejemplo que estamos trayendo es el aprendizaje continuo. ¿Qué quiere decir aprendizaje continuo? Entonces nos vamos a la definición de esa competencia. Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, métodos y programas de trabajo para mantener actualizada la efectividad de sus prácticas y sus labores. O sea, en términos generales, esa es la definición de aprendizaje continuo que estamos diciendo es una de las competencias comunes o transversales a todos los servidores públicos. Ahora, si esa es la definición, ¿cuáles son las conductas o los comportamientos que se esperan sean asociados a esa competencia comportamental? Entonces, una de ellas, una de esas conductas es mantiene sus competencias actualizadas en función de los cambios que exige la administración pública en la prestación de un óptimo servicio. Ojo, mantener sus competencias actualizadas, pero tienen que revisar siempre, y esta recomendación es para las pruebas, revisen siempre los verbos rectores. ¿Cuál es el verbo rector en la definición de la competencia? Identificar, incorporar y aplicar. Entonces, usted no tendrá que diseñar ni definir ninguna de estas competencias o ninguna de estas conductas, solamente las va a identificar, incorporar y aplicar. ¿A través de qué conducta? De mantener sus competencias actualizadas, ¿sí? En función de los cambios que exige la administración pública en la prestación de un óptimo servicio. Luego dirá una segunda conducta. Dice, gestiona sus propias fuentes de información confiable y o participa de espacios informativos y de capacitación. Entonces se espera del colaborador o del servidor público que se encargue él mismo, gestione sus propias, autogestión, autoformación, autocapacitación a través de fuentes confiables, y también que participe de la capacitación que promulgue o promueva la entidad, ¿no? La tercera conducta asociada a esta competencia de aprendizaje continuo: comparte sus saberes y habilidades con sus compañeros de trabajo. Ojo con este, comparte sus saberes y habilidades con sus compañeros de trabajo, aprende de sus colegas habilidades diferenciales que le permiten nivelar sus conocimientos en flujos informales de interaprendizaje. O sea que si hay alguna pregunta en cuanto a lo que tiene que ver con las competencias comportamentales y nos están evaluando aprendizaje continuo, y tiene que ver con que un compañero o un equipo determinado está organizando una capacitación y usted decide participar o no participar de ella. Entonces, si estamos hablando de esta competencia, usted no solo debe compartir los saberes y habilidades, sino que también debe aprovechar la influencia o el conocimiento de otros compañeros para ser adquiridos. Perfecto. Así es como uno debe leer las competencias comportamentales, conociendo su definición, los verbos rectores y conociendo las conductas que se esperan. De forma y manera que cuando en la prueba de las competencias usted tenga claridad de cuáles son las conductas asociadas a esa competencia, de manera que cuando le salgan las posibilidades o las 4 opciones, que todas pueden ser correctas, porque eso tiene este sistema de evaluación, que todas las respuestas son válidas, pero hay una que es la correcta y la que se ajusta más. Para saber cuál es esa, tendríamos que tener el conocimiento, para el caso de las competencias comportamentales que estamos hablando en este momento, tener el conocimiento de la definición de aprendizaje continuo y de las conductas asociadas a esta competencia. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo las competencias comportamentales que son comunes a los servidores y estamos trabajando como ejemplo el aprendizaje continuo.
Hay otra competencia que también es común a los servidores que se llama orientación a resultados. Entonces, volvemos al decreto 815, por el cual se modifica el decreto 1083, que es el único reglamentario del sector de la función pública. Y en el artículo 2247 están las competencias comportamentales comunes a los servidores. Y esas competencias dijimos que son inherentes al servicio público y que debe acreditar todo servidor independientemente de la función, de la jerarquía y de la modalidad laboral con la cual esté vinculado con la entidad. ¿Cuál es esa otra competencia? Orientación a resultados. Entonces también hay una definición de orientación a resultados. Aquí el verbo rector es realizar las funciones y cumplir los compromisos. Ojo, realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia, calidad y oportunidad. ¿Cuáles son las conductas asociadas? Entonces dice, asume la responsabilidad por sus resultados, trabaja con base en objetivos claramente establecidos y realistas, diseña y utiliza indicadores para medir, comprobar los resultados obtenidos, adopta medidas para minimizar riesgos y cumple con oportunidad las funciones de acuerdo con los estándares, objetivos y tiempos establecidos. Y gestiona recursos para mejorar la productividad, toma de medidas necesarias para minimizar los riesgos. Esas son las conductas que se esperan entonces en esta competencia comportamental transversal a los servidores públicos que se llama orientación a resultados, o que en algunas entidades la ven ustedes en sus manuales de funciones como orientación al logro. Por ejemplo, la DIAN la llama así, orientación al logro, pero es esta misma orientación a resultados. Entonces, así es como debemos conocer las competencias comportamentales con las cuales nos van a evaluar y de las cuales están esperando que nosotros tengamos en nuestro ser para desarrollarlas en el transcurso pues del trabajo o la función que estemos desempeñando en la entidad. Vamos entonces ahora sí ingresando a la unidad número 3, resultado de aprendizaje, desarrollar el objetivo garante de la comisión de personal de acuerdo con el marco normativo y los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La semana pasada hablábamos de algunas funciones, las funciones de vigilancia y las funciones participativas. Ahora vamos a hablar que cumple la comisión de personal dentro de la entidad, ¿no? Ahora vamos a hablar de las funciones de reclamación. Pero traje digamos, esta determinación, esta inquietud que alguno me formuló de qué forma se llevan a cabo los debates, las votaciones y las decisiones que adopta la comisión de personal. Entonces, conforme a lo dispuesto en el numeral número 1 del artículo 16 de la ley 909, las decisiones que adopte la comisión de personal se tomarán por la mayoría absoluta de sus miembros, entendida esta por la mitad más uno. Recordemos que la comisión de personal está conformada por 4 miembros. Entonces, se espera que las decisiones sean tomadas por la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, por la mitad más uno. Los debates, la votación y la decisión que adopte la comisión de personal en los asuntos que sean de su competencia o en los relacionados con las funciones a su cargo son aspectos que deberán estar rigurosamente plasmados en las actas de reunión. ¿Qué elabore el secretario técnico de la comisión? Ya dijimos quién es el secretario técnico de la comisión, lo hemos dicho varias veces, es el jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces. Actas que en todo caso deberán estar suscritas por todos los miembros del organismo. Entonces, siempre de cada reunión y de cada decisión, obviamente, debe quedar un acta de la reunión. Es de precisar que, dada la naturaleza de la comisión de personal y teniendo en cuenta el contexto de las funciones contenidas en el artículo 16 de la ley 909, a este organismo no le es dable coadministrar, también lo dijimos la semana pasada, no le es dable coadministrar e intervenir en las decisiones de la entidad relacionadas con asuntos de la administración de personal, debiendo apegarse al organismo a las precisas competencias que le son legalmente atribuidas. Entonces, yo les hice mucho énfasis porque hay muchas comisiones de personal en algunas entidades, no en todas, pero que quieren tener injerencia en las decisiones que toma el área de gestión humana o recursos humanos de la entidad y no tienen la competencia para tomar esas decisiones. Entonces hablábamos de las funciones misionales de la comisión
Y decíamos que frente a los derechos, la importancia de la Comisión de Personal radica en su deber de proteger los derechos de los empleados públicos de la entidad, actuando como la primera instancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Eso tiene que ser claro para todos nosotros, ¿sí? Que ella es la primera instancia, ¿sí? Frente a las entidades, actuando como la primera instancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y la importancia de la comisión radica en su deber de proteger los derechos de los empleados. ¿A efectos de qué? De resolver las reclamaciones que por encargo, incorporación y desmejoramiento de las condiciones laborales, así como por inconformidad con los compromisos concertados en materia de evaluación. Estas son las únicas reclamaciones que puede atender la comisión de personal. Ojo con esto, por encargo, incorporación y desmejoramiento de las condiciones laborales. ¿Y de quién estamos hablando aquí? ¿De qué tipo de empleado? Del empleado de carrera administrativa únicamente. Estas son las reclamaciones que podrá atender la comisión de personal. Vamos a entrar ya en materia en cuanto a la reclamación y a su presentación. La posibilidad de efectuar un reclamo es un derecho de los servidores públicos que no se encuentran conforme con las actuaciones proferidas por la entidad a la cual pertenecen. Entonces, los empleados de carrera administrativa tienen ese derecho a realizar esa reclamación. Las reclamaciones que se presenten ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y ante las comisiones de personal se podrán hacer por cualquier medio, verbal, escrito, correo, etcétera. Y en caso de ser verbal, la persona que la recibe deberá elevarla por escrito y sugerir que sea firmada. Ojo con esto. Entonces, si un empleado de carrera administrativa presenta una reclamación de forma verbal, no puede ser desatendida por el funcionario que la esté recibiendo, ni puede darse como respuesta, vaya, tráigala por escrito. No, el funcionario que recibe la reclamación tendrá que elevarla de forma escrita y pedirle al reclamante que la firme. Las reclamaciones deberán contener al menos la siguiente información, y esto está por ley. Así está estipulado y se debe cumplir al pie de la letra. Primero, dentro de la reclamación debe constar, estar identificado el órgano o la entidad a la cual se está dirigiendo el reclamante. Nombres y apellidos del reclamante, indicando su documento de identidad y dirección de notificación, donde quiere ser notificado. El objeto de la reclamación, las razones en las cuales se apoya o se sustenta para hacer la reclamación, las pruebas o las evidencias que pretende hacer valer en esa reclamación y la fecha en que sucedieron los hechos que fundamentan la reclamación. Y luego, por último, suscribir la reclamación. Estos son, digamos, las condiciones o los requisitos que se deben cumplir para realizar una reclamación. Y vean la nota final. Para ser tramitadas las reclamaciones, estas deberán ser formuladas dentro de los términos establecidos y cumplir con cada uno de los requisitos. Ojo, debe cumplir con cada uno de los requisitos señalados anteriormente. De lo contrario, se archivará. Entonces, la ley 909 en el artículo 16, literales D y E, dice, advierte que las funciones asignadas a la comisión de personal a través de los literales D y E del artículo 16 de la ley 909 no podrán ser ejercidas por las comisiones de personal de las dependencias regionales o seccionales de las entidades en caso de recibir una reclamación de este tipo. La comisión personal regional o seccional de la entidad, esta deberá darle traslado a la Comisión Nacional de Personal para que, conforme a su competencia, resuelva a fondo la reclamación. Voy a explicar este primer parágrafo. ¿Qué quiere decir? Y lo voy a explicar con el ejemplo del SENA. El SENA tiene una comisión de personal nacional y tiene las comisiones de personal regional. En cada una de las regionales hay una comisión de personal regional. Entonces, este parágrafo lo que está diciendo es que los literales D y E, que tienen que ver con reclamaciones que formulen los empleados por que hayan sido vulnerados sus derechos, deberán elevarlas a la Comisión Nacional y no a la Comisión Regional. Entonces, Pedrito Pérez, de la Regional Risaralda, es empleado de carrera administrativa y está elevando una reclamación por encargo.
esa reclamación no se la debe presentar a la Comisión de Personal de Risaralda, de la Regional Risaralda, sino que deberá elevarla a la Comisión de Personal Nacional de la sede central del SENA. Eso es lo que está diciendo este parágrafo. Dice, en el literal D, conocer en primera instancia las reclamaciones que formulen los empleados de carrera que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados cuando se les suprimen sus empleos por considerar que han sido vulnerados sus derechos. Y conocer en primera instancia, el literal E, las reclamaciones que presenten los empleados por los efectos de la incorporación a las nuevas plantas de personal de la entidad por desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los encargos, ¿sí? En esos dos literales, si la reclamación del empleado de carrera cae en uno de estos dos literales, entonces deberá hacerla directamente a la Comisión de Personal Nacional. En el caso del SENA, la que está en la sede central en Bogotá. En cuanto a la presentación, entonces tendremos que irnos al decreto 760 del 2005, por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante la comisión y por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ese decreto nos va a dar claridad de cómo son los procedimientos por la Comisión Nacional de Servicio Civil y ante la Comisión Nacional de Servicio Civil. Entonces dice que en la aplicación a lo dispuesto en el artículo 47 del decreto 760, los vacíos que se presenten en dicho decreto se llenarán con las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que ese es como la carta de navegación de toda la administración pública. El Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Entonces nos está diciendo aquí que si hay algún vacío en el decreto 760 para la presentación de alguna reclamación, nos debemos dirigir a lo contencioso administrativo. Y dice el artículo 47, los vacíos que se presenten en el decreto se llenarán con las disposiciones contenidas en el Código de lo Contencioso Administrativo. Y el artículo 79 de ese Código de lo Contencioso Administrativo que dice que los recursos se tramitarán en efecto suspensivo y los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Entonces, ¿qué está diciendo en todo esto? Primero, está diciendo que debemos, para presentar reclamaciones o saber cómo actuar frente a la Comisión Nacional de Servicio Civil, debemos conocer el decreto 760 del 2005. Pero que si se presenta algún vacío en cuanto a la presentación de esas reclamaciones, acudamos al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y también dice que en el artículo 79 de ese código, que todos los recursos se tramitarán en efecto suspensivo. ¿Pero qué quiere decir el efecto suspensivo? Se designa así al efecto que normalmente producen los recursos, en particular el recurso de apelación, de suspender los efectos y ejecución de la resolución o sentencia impugnada hasta tanto se expida el Tribunal Superior. ¿Qué quiere decir eso? Se los voy a explicar con otro ejemplo del SENA. En el SENA hay lo que se llama un comité disciplinario o un comité académico disciplinario para tratar todos los casos académicos de los aprendices, sobre todo en lo que tiene que ver con la formación titular. Entonces, supongamos que se llevó a cabo el caso de un aprendiz de una formación titulada, donde el aprendiz no volvió a la formación, no cumplió con sus deberes académicos y se ha llevado el debido proceso y sus instructores han demostrado la inasistencia del aprendiz, han demostrado que no ha cumplido con sus actividades y han traído el caso al comité. El comité entonces levanta pruebas de las que están hablando ahí en el contencioso administrativo, recoge evidencias y toma una determinación después de cumplidos los términos de que se debe cancelar la matrícula académica del aprendiz por el incumplimiento del aprendiz. Genera entonces una resolución firmada por el subdirector de la entidad o del centro de esa formación. El subdirector firma la resolución y es una resolución, un acto administrativo por cancelación de matrícula académica. Pero esa resolución o ese acto administrativo tiene un recurso y es el recurso de reposición.
Ese recurso de reposición es el derecho que tiene el aprendiz a presentar sus evidencias ante la autoridad que generó el acto administrativo, en este caso, el subdirector del centro de comercio, que es al que yo pertenezco, y se genera el efecto suspensivo, es decir, mientras el aprendiz presenta su recurso, ya sea el de reposición del que estamos hablando o si llega a un recurso de apelación, entonces se elimina o se suspende, digamos, el efecto de cancelación de matrícula, es decir, no se le puede cancelar la matrícula todavía hasta que no se cumpla ese recurso, el aprendiz presente su recurso de reposición, sea evaluado el recurso de reposición y quede firme la resolución de cancelación. A eso se refiere la suspensión, el efecto suspensivo, ¿listo? Se suspende el efecto para el caso que estoy colocando como ejemplo de la cancelación de la matrícula del aprendiz. Pero resulta que el aprendiz presentó su recurso de reposición y no sustentó, no hubo las evidencias. Definitivamente no pudo comprobar que su inasistencia fuera digamos, aprobada o fuera sustentada o soportada, y definitivamente se queda en firme la resolución de cancelación, entonces ahí sí procede la cancelación como tal y se ejecuta la decisión. De eso entonces es de lo que hablábamos esta parte. Y los invito a que consulten ese código de lo contencioso administrativo, que les digo que es como la carta de navegación para nosotros los servidores públicos, para que no tengamos dolores de cabeza cuando estamos aplicando los procedimientos en la administración pública. ¿Qué consideraciones deben tenerse para las reclamaciones? Entonces vamos a hablar del primer tipo de reclamación, y es en cuanto al derecho preferencial al encargo. Y de esto se trata el estudio de caso de esta semana. Es un caso de reclamación por encargo. Entonces tengamos presente esto, por favor. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 del 2004, los servidores de carrera administrativa tendrán derecho a ser encargados cuando cumplan los siguientes requisitos. Primero, y subrayo, ojo con esto, subrayo, desempeñar el empleo inmediatamente inferior al empleo a proveer. Esa es una condición importantísima. Digamos que es de las que ustedes tienen que tener mucho cuidado en el estudio de caso de la semana 3. Cumplir con los requisitos contenidos en el manual de funciones, poseer las aptitudes y habilidades para su desempeño, contar con su última calificación ordinaria a nivel sobresaliente y no haber sido sancionado disciplinariamente en el último año. Ojo, esos son los 5 requisitos que debe llenar el empleado de carrera que está haciendo una reclamación por encargo. Término para presentar esa reclamación: dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicidad, es decir, a la notificación o comunicación o al conocimiento del presunto acto lesivo. Término para decidir: el término para decidir de la comisión, que la comisión adopte la decisión, será de 15 días hábiles, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esos tiempos. 10 días hábiles para que el reclamante presente su reclamación, contados a partir de ¿cuándo? A partir de cuando recibió la notificación del acto lesivo. ¿Y cuánto tiempo tiene para definir la comisión de personal? Tiene 15 días hábiles para definir, para tomar la decisión. Perdónenme un momentico aquí. Un momento, por favor. Voy a admitir aquí a unos compañeros. Bueno, continúo aquí. Seguimos entonces con la reclamación por derecho preferencial a la incorporación. Entonces, los exservidores de carrera a los que se les haya suprimido el empleo y que cuenten con el derecho preferencial a ser incorporados en empleos iguales o equivalentes de la nueva planta de personal podrán presentar reclamación en los siguientes eventos. O sea, ya este es el segundo caso de reclamación. Reclamación por derecho preferencial a incorporación. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, la primera, por no haber sido incorporados cuando en su sentir existía
en la nueva planta de personal un empleo igual o equivalente al desempeñado por ellos. Estamos hablando en los casos cuando se han suprimido empleos o cuando se han suprimido entidades, ¿cierto? Entonces, tiene el derecho preferencial el de carrera administrativa por ser incorporados, pero siente en su saber o es su sentir que no fue incorporado en un cargo a pesar de que sí existía en la nueva planta de personal. Entonces, esa es la primera causal de reclamación por ese tipo de derecho preferencial. La segunda sería por considerar que a pesar de haber sido incorporado, con dicha situación se le desmejoraron sus condiciones laborales. Listo, entonces esas son las dos situaciones que se pueden presentar para una reclamación por derecho preferencial por incorporación. Término para presentar la reclamación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la supresión del empleo o de la imposibilidad de la incorporación a la nueva planta. Término para decidir, es decir, ¿cuánto tiempo tiene la comisión de personal para decidir? La comisión de personal que adopte una decisión será de 8 días hábiles. Pero hay una nota. Si no existiera comisión de personal por la supresión de la entidad, porque la situación que se presentó fue la supresión de la entidad, entonces esa reclamación deberá elevarla a la segunda instancia, que sería la Comisión Nacional del Servicio Civil. Iría directamente, entonces, la reclamación a la segunda instancia, a la Comisión Nacional del Servicio Civil. La tercera reclamación es la reclamación por desmejoramiento en condiciones laborales. ¿Cuál es el objeto de esta? Es cuando el servidor público podrá presentar reclamación ante la comisión de personal cuando considere que le han sido desmejoradas sus condiciones laborales relacionadas con la carrera administrativa. ¿Cuánto tiempo tiene para presentar la reclamación? El empleado de carrera tiene 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo en el cual presuntamente se le han desmejorado sus condiciones laborales. Y el término que tiene para decir la comisión de personal son los 15 días hábiles, tiene 15 días hábiles para tomar la decisión. Entonces visualicemos que los términos cambian dependiendo del tipo de reclamación. Si es por encargo, el tiempo que tiene la comisión de personal son 15 días hábiles. Si es por incorporación, son 8 días hábiles. Y si es por desmejoramiento, son 15 días hábiles. Decisiones de las reclamaciones. Una vez verificado el tema y el cumplimiento de los requisitos de la reclamación, la comisión de personal deberá revisar las pruebas presentadas y, de considerar lo necesario, deberá requerir a la unidad de personal a fin de resolver de fondo la reclamación. Se deben adoptar por la mayoría absoluta de sus miembros, entendida esta la mitad más uno, ya lo habíamos dicho, de cómo toma la decisión en la comisión de personal. Y en caso de empate se repetirá nuevamente la votación y si existe o persiste el empate, entonces también lo habíamos dicho en nuestra primera sesión, será el jefe de control interno de la entidad quien dirima ese empate. Deberán ser motivadas y adoptadas con fundamento en los documentos aportados por el solicitante y en las pruebas que se hubieran practicado. Entonces, tengamos especial cuidado en los tiempos. Esos tiempos están establecidos por ley, están reglamentados, no son capricho, pero tampoco puede el funcionario o la comisión o el encargado, digamos, de hacer la notificación, tampoco puede decir, bueno, tengo 15 días hábiles y espero hasta el último día. Resulta que se han presentado ya casos que han entutelado porque por el debido proceso y en el principio de la eficiencia y la eficacia que debe tener la administración pública. Y hubo un caso muy particular en un municipio X de nuestro país. La persona estaba haciendo una reclamación por incorporación y digamos que el funcionario que tenía que notificarlo, a pesar de que ya tenía la decisión en sus manos, ojo con esto, dijo, no, me voy a esperar los 8 días completos y resulta que en el día 7, en el día hábil 7, que estuvo esperando dar respuesta, falleció el funcionario reclamante. Ojo con lo que se le vino encima a la administración pública. Perdón, hago una conexión aquí que se me está yendo ya. Entonces, ¿qué le pasó a la administración pública? Pues cayó en una reclamación, digamos, muy cara, muy elevada,
porque él estaba demostrado y a través de su representante quedó demostrado que tenía todos los derechos a la incorporación y que pese a que la comisión ya había tomado la decisión, no había sido informado porque no se había cumplido el 8º día hábil. Y la justificación del funcionario fue, pues no, es que yo tengo 8 días hábiles para notificarle, para darle respuesta, y esperé hasta el último día. Pues resulta que como el señor falleció en el día 7 hábil, le tocó a la administración responder, pero con una cantidad bárbara, por digamos, ese acto lesivo contra esa persona. Y tuvo que repetir, la administración, por el principio de repetición, tuvo que repetir contra el funcionario. Entonces, yo les recomiendo, porque conocí de esto y también conozco, y uno se da cuenta de algunos funcionarios que siempre esperan, si es un derecho de petición, por cualquier cosa. No, yo tengo tiempo, tengo 10 días hábiles, tengo 15 días hábiles para responder, me puedo tomar todo el tiempo. Ojo, ojo, porque usted no sabe cuáles son las circunstancias de quien está reclamando. Entonces tengamos especial cuidado con esos tiempos. Bueno, entonces ya cumplido todo el proceso y ya tomada la decisión de la comisión, entonces las decisiones de la reclamación en segunda instancia. ¿Qué pasa con la decisión en segunda instancia? Si el reclamante no está conforme con la decisión de la Comisión de Personal, podrá interponer reclamación en segunda instancia ante la Comisión Nacional del Servicio Civil dentro de los 10 días hábiles siguientes a que le haya sido notificada la decisión de la Comisión de Personal. Esto debe hacerlo de forma escrita y que cuente con todos los requisitos de los que habíamos hablado, de oportunidad y de procedibilidad que les había presentado yo al principio cuando les dije cuáles son los requisitos para presentar una reclamación, que son estos que estamos viendo acá. Con el cumplimiento de todos estos requisitos. La segunda instancia también debe cumplirse con el cumplimiento de estos requisitos. Que esté en la reclamación debe estar claro el órgano o la entidad a la cual se está dirigiendo, los nombres y apellidos del reclamante, el documento de identidad y la dirección a donde debe ser notificado, el objeto de la reclamación, las razones en las cuales se apoya, las pruebas y evidencias que presenta, la fecha en que sucedieron los hechos y, por último, suscribir la reclamación. El caso que estamos hablando de la segunda instancia, porque no quedó satisfecho con la respuesta en primera instancia de la Comisión de Personal. La reclamación en segunda instancia, esto debemos también tenerlo presente, la reclamación en segunda instancia se deberá presentar ante la Comisión de Personal de la entidad, quien una vez verifique el cumplimiento de los requisitos de forma, oportunidad y procedibilidad, mediante auto, deberá remitirla a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, en ningún caso será el trabajador o el empleado de carrera directamente con la Comisión Nacional de Servicio Civil, sino que es a través de la Comisión de Personal que presentará su reclamación en segunda instancia. Se la presentará a la Comisión del Personal, lo único que hace la Comisión de Personal es verificar que se cumplen con los requisitos y dentro de los 2 días hábiles siguientes deberá trasladarla a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Estamos llegando entonces al final de esta tercera unidad y tengo aquí unos videos tutoriales complementarios al tema de la Comisión de Personal y que tienen también que ver con las pruebas de la comisión, con los juicios situacionales, que es la forma de que está preguntando ahora la Comisión Nacional de Servicio Civil, y algunas recomendaciones sobre las pruebas escritas. Entonces yo les voy a compartir, igual se los voy a enviar con el enlace de la asistencia, compartiré estos enlaces. Son videos, pues hay uno que sí es larguito, pero como para que se tomen el tiempo cuando quieran ponerse a estudiar, aquí los estoy copiando. Estos enlaces los estoy copiando en el chat. El primero me pegó bien, los otros no. Entonces déjenme que cuando les envíe la presentación y el enlace de la asistencia, les enviaré los enlaces porque es que me los cambia. A ver, yo miro acá. Ahí está, es este. Este es el primero de los juicios situacionales. Lo voy a coger de aquí directamente. Ah, dice que el video ya no está disponible. Ahora sí, es este. Es este. Entonces lo voy a copiar directamente de acá, pero igual pues
los enviaré con el material, con el enlace de la grabación. Ya estamos llegando entonces al final. Este es el otro. Y voy a copiarles también, tengo aquí una prueba. Perdón, estas son las actividades que tendremos para esta, o que estamos desarrollando ya en esta tercera semana. Un cuestionario que tiene varios intentos, es una evidencia de conocimiento. Un cuestionario que tiene varios intentos y el estudio de caso, del que les he hablado ahora en la transferencia. Este es el estudio de caso, es el documento que yo les envío en Word, que ustedes deben leer cuidadosamente, leer el caso de cada uno de los funcionarios, responder simplemente sí o no en estas preguntas y me lo devuelven, lo adjuntan y me lo devuelven allá por el campo de evidencias, por el enlace de evidencias, me devuelven el caso ya resuelto. Y recordarles pues que tenemos un material adicional que ya han estado recibiendo varios de los aprendices, varios de ustedes, que es un material plus útil para prepararse para quienes están interesados en las convocatorias de la comisión, y que tengo 3 entregas, o sea, 3 premios, 3 partes de ese premio. La primera entrega, para quienes hayan desarrollado las actividades hasta la segunda semana, desarrollado y aprobado. La segunda entrega es quienes hayan desarrollado y aprobado las actividades hasta la tercera semana. Ahí van a recibir un paquete grande de más de 21 archivos con pruebas tipo, preguntas tipo de competencias básicas y comportamentales. Y la tercera entrega, quienes tengan ya desarrolladas todas las actividades, incluyendo hasta la cuarta semana, que es una actividad interactiva, ahí recibirán enlaces de videos y de documentos para estudiar para las pruebas de la DIAN. Esa sí es muy específica con respecto al material de la DIAN. ¿Hasta cuándo tienen plazo para realizar las actividades y hacerse a este material? Hasta el día 30 de marzo. Estamos hablando del martes 30 de marzo a la medianoche. Únicamente hasta ese día. Si me envían actividades o evidencias el 31, no podré recibirlas, no podré subirlas a la plataforma, no podré contestarles. Entonces, por favor, tengan muy presente esa fecha. 30 de marzo, martes 30 de marzo a la medianoche. Es el último día con evidencias, con actividades disponibles en el curso y donde podrán acceder también al material plus. El plan de mejoramiento académico, ya algunos de ustedes también han recibido correo, alertas académicas, seguimiento, ayudas con el plan de mejoramiento académico, que es una medida adoptada para definir acciones de formación previo agotamiento de estrategias pedagógicas del instructor e iniciativas del aprendiz. El plan de mejoramiento es documentado y con acciones concertadas entre el aprendiz y el instructor. Entonces, ¿cuáles son mis acciones concertadas? Si han recibido ese correo, yo les he enviado ayudas, les he enviado para el primero y el segundo caso las grabaciones, porque yo sé que viendo las grabaciones de las sesiones en línea se aclaran muchísimas dudas y pueden resolver con toda seguridad las evidencias. Les he enviado ayudas para el estudio del caso de la semana 1. Entonces, por favor, si han recibido ese correo, por favor, atiéndanlo, resuelvan esas inquietudes. Y aquí les voy a dejar una actividad por EducaPlay. Lo que hemos visto hasta ahora se las voy a copiar allá en el chat. Esta la pueden resolver en el transcurso del día para que ustedes mismos se midan en su saber y en lo que han hecho. Doy fin entonces hacia mi presentación, voy a abrir los micrófonos para que en orden, por favor, me vayan haciendo preguntas, si tienen preguntas, pero sí voy a pedirles el gran favor que sea sobre el tema que estamos tratando, sobre el curso de la comisión de personal y sobre el material o sobre la plataforma, ¿sí? Por favor, para que seamos muy concretos al respecto. Entonces, si hay alguna pregunta, bienvenida. Conteste la prueba con el material, dice Ayari. Sí, con el material que les he compartido, que hemos visto en las sesiones, pueden contestar perfectamente este último ejercicio de EducaPlay. No me lo tienen que enviar, no tiene calificaciones, simplemente para que ustedes mismos se fogueen. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas ya pueden retirarse sin ningún problema. Espero que hayan diligenciado la asistencia, por favor, agradeciéndoles de antemano
que se hayan presentado a esta sesión, que hayan participado de ella. Igual todas las sesiones quedan grabadas. Por ejemplo, el grado 5 o grado 10. Miguel Osvaldo me está haciendo una pregunta en el chat. ¿El grado de un empleo hace referencia al nivel jerárquico? No necesariamente, porque todos los niveles jerárquicos pueden tener grados. Esos grados hacen más referencia como al nivel de formación que tiene dentro de ese mismo nivel. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así, un nivel profesional. Entonces, el nivel jerárquico por funciones es profesional, pero el grado va a depender de la experiencia que tiene dentro de ese cargo o de ese nivel y la formación que acredite. Entonces, por ejemplo, en el SENA, los instructores el máximo grado para un instructor es grado 20. ¿Cómo acceden a ese grado? Acceden a él por la experiencia que tengan como instructor en las diferentes modalidades y por los niveles de educación que aporten. Entonces, estoy hablando de formación académica como posgrados, especializaciones, maestrías y formación ya de tipo formación para el trabajo, complementaria como diplomados, cursos, etcétera. La competencia común tiene que ver con la competencia comportamental, no con el grado. Las competencias de lo que estábamos hablando al principio de esta presentación, me voy a devolver acá. Estas son las competencias comportamentales comunes a los servidores, independiente del nivel en el que se encuentren. Entonces, los niveles jerárquicos, ¿cuáles son? Entonces son nivel directivo, asesor, profesional, técnico o asistencial. Esos son los niveles jerárquicos. Entonces, cuando usted está concursando en una de las vacantes, usted tiene que concursar por un nivel de esos. ¿A cuál vacante le está aplicando? A una de nivel asistencial, de nivel técnico, de nivel profesional, asesor o directivo. Y estas competencias comportamentales transversales son transversales a cualquiera de esos niveles, independiente del nivel en el que esté o del grado del cargo. ¿Listo? Entonces, estamos hablando, en ese caso, de competencias comportamentales. Vuelvo aquí. Muchas gracias, Sandra, para servirle con mucho gusto. A Yari, con mucho gusto. Bueno, una feliz tarde, un feliz resto de semana. Sigo atento a sus inquietudes. Por el WhatsApp me pueden escribir. Recuerden que las sesiones quedan grabadas. Voy a detener en este momento la grabación. Detengo la grabación.